Aquí estamos, Dios bendiga. Ya formalmente sean ustedes bienvenidos a Creyente Radio en esta hermosa mañana, una mañana refrescante que Dios nos regala. El privilegio de estar de pie y respirar, poder nosotros mirar alrededor nuestro, nuestros seres queridos y ver que están bien, eso es una bendición. A veces nosotros pensamos que las bendiciones son solo la parte económica y si estamos bien, no, pero el simple hecho de usted tener sus seres queridos alrededor, de usted estar ahí de pie, de usted tener salud, eso es una bendición y es un privilegio. Agradecida de Dios en todo momento por esta hermosa oportunidad de poder llegar a cada radio escucha en esta mañana por Creyente Radio, un día maravilloso con un tema súper importante que a mí en lo personal pues me llamó mucho la atención justamente en los tiempos que estamos viviendo, los días que estamos viviendo, cuando vemos que nos vemos atacados por la presión social, por la vanidad, por la competencia que debemos de tener uno con otro. Y yo sé que Dios va a hablar en esta mañana a cada uno de nuestros corazones, así que prepárese, busque su tacita de té, su tacita de café, póngase cómodo, aquellos que van en transporte público, los que están en sus trabajos ya, pues prepárese porque Dios va a hablar en esta mañana de manera especial a cada uno de nosotros. Pues quiero enviar un saludito especial a cada uno de nuestros radioescuchas, no importando el sector donde se encuentre, de Villahermosa, si se encuentra aquí en Preconca, Doña Nila, en Villa Pereira, tenemos a Santa, a Lula, tenemos en Quisqueya Lila, Doña Belkis, y en Villa Pereira también a mi querida y hermosa Francisca. Francisca, sí, vamos a estar orando por ti, por tu familia y por tus hijos en este día. Lo vamos a hacer porque sabemos que Dios va a hacer la obra. La verdad que Dios es maravilloso, solo confiar en Él y depositar toda nuestra confianza y nosotros vamos a ver su mano obrar. También enviar un saludito especial a mi esposo que va en carretera por ahí a laborar. Y okay. Ya, Antonio, ya voy a terminar. Y todo el que está en sintonía. Así que mi hermosa Gira, Dios te bendiga y buen día. Buen día, mi hermana, Dios te bendiga. Antonio, pero de verdad que los saludos. Y se me quedó la mamá de José en Quisqueya. Un saludo para la mamá de José en Quisqueya. Buen día, Dios bendiga a Milvania, Dios bendiga a Antonio, a Arturo. De verdad, Milvania, que una mañana, una nueva oportunidad que Dios nos regaló de agradecerle al Señor y de estar aquí. Escuchando y aprendiendo cada día más de los mensajes que Dios nos regala, mensajes de amor, de valentía, de fortaleza, de que no estamos solos, y también mensajes donde son reflexivos. Amén. De que su venida está cerca y debemos encarrilarnos más a Él. Quiero saludar a todas mis chicas de Cristo Sion, a todas esas damas bellas que están ahí siempre pendientes del programa, a doña Aida, a mamá Lucrecia, a todas esas damas hermosas que están ahí siempre pendientes a nuestro bello y hermoso programa. También un saludo a Yaque, que está aquí mismo cerca en el Papagayo y siempre está pendiente, a Yulisa y a todas esas damas y caballeros hermosos que están pendientes a nuestro programa, y a esos caballeros que ayer estuvieron en su culto de caballeros, que vinieron, que se fueron gozosos y todavía como Antonio está gozoso. No, él amaneció gozoso. Eso es después de su culto de caballeros. Esas son las secuelas del culto. Arturo, mi hermano Arturo, Dios bendiga, buen día. Hermana Milvania, Gira, nuestro hermano Antonio. Dios bendiga también a cada uno de los que están ahí en casita, aquellos hermanos que han hecho suyo este programa Creyente. Dios bendiga también allá en Villahermosa, Alexi Arturo Santana. Ese es un joven que siempre está en sintonía con este programa. Y allá también en Costa Rica, a la tía Milady. Eso. Sí, no se puede quedar mi tía allá. Esa dama muy especial. También un saludo muy especial a mi querida madre. Esa es Estela Felipe, allá en Pensilvania. Y no tienes que averiguar la dirección de la
De la madre para cuando. Eso es. No, ella está a la disposición siempre, está a la disposición. Un día de esto vamos a transmitir el programa Creyente desde allá. Sí, porque ella es miembro fiel de Creyente. Claro. Miembro fiel. Tienen que buscarme visa para que ustedes. Dios bendiga también a cada uno de los miembros de este equipo creyente, a nuestro hermano Douglas, que siempre está ahí monitoreando, y a la directora de piso. Esa es la esposa de nuestro hermano Antonio, Melisa. Melisa de Valga. En carretera. Sí, no, esa mujer siempre está ahí monitoreando desde siempre. A cada una de aquellas personas que no conocen a Cristo, queremos decirle que el Señor está a la puerta. Ya Cristo viene a buscar a su pueblo y todo lo que estamos mirando ya se está cumpliendo al pie de la letra. Por la otra esquina tenemos a nuestro hermano Antonio. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Yo de verdad, un día voy a tener que hacer un programa de saludos. ¡Saludos! A ver si no da el día. Al campo. Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy cuando estamos a 13 de julio del año 2024, a la víspera de que Jesucristo viene por su iglesia pura y sin mancha. Gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das inmerecido de estar aquí. Solo tu gracia nos ha sostenido y nos sostiene. Santo es el Señor, en el nombre de Jesús. Queremos anunciar los cultos de nuestra congregación. Este mes está cargado, tenemos muchas actividades. Sí, grabación. Arrancamos ayer con el culto de caballeros, estuvimos ahí gozándonos, todos los caballeros reunidos ahí. Luego del manjar de la palabra, viendo el manjar, otro manjar. Y fue gozoso de verdad en el nombre de Jesús. Hoy los jóvenes tienen su culto de jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. Padre, vamos a llevar a sus jóvenes a la iglesia a hacerle culto a Dios. Y ustedes quédense también allá porque el culto es de jóvenes, porque es dirigido por ellos, para toda la congregación. Así que vamos a apoyar a nuestros jóvenes, que Dios está haciendo cosas hermosas con los jóvenes de nuestra congregación como hijos de luz. Santo es el Señor. Mañana a partir de las 6 de la tarde, culto evangelístico del domingo. Culto evangelístico del domingo a partir de las 6 de la tarde. Los jueves, culto de mitad de semana ahí para recargar las pilas, para llenar el tanque espiritual. Santo es el Señor. Este jueves pasado un mensaje hermoso que el Señor dio a través de nuestro pastor. De verdad que sí, fue maravilloso. Y vamos a llegar a la iglesia los jueves a las 7 de la noche y inicia nuestro culto. Este viernes estamos de fiesta porque es la segunda graduación de la escuela de mies virtual. Amén. Santo es el Señor. Es algo bonito porque la escuela de mies virtual fue para la pandemia. Como no podíamos ir a la iglesia, el Señor puso en el corazón de nuestra hermana Gualesca y le dio la gracia y creó lo que es la escuela de mies virtual. Entonces, este viernes 19 a partir de las 7 de la noche, en nuestra segunda graduación, 2 de los staff de creyentes estarán graduando. Nuestra hermana Milvania Guerrero y nuestro hermano Arturo Jiménez. Yo espero que después de la graduación nos inviten a comer algo por ahí, un ternerito. Y Marlene se va a graduar también. Marlene se va a graduar. La esposa de Arturo también se va a graduar. Sí. Bueno, o sea que como yo soy mayoría, la fiesta de allá. Ok. Bueno, ya lo comprometieron, Arturo. Nada, pero de verdad que es un gozo poder graduarnos de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. El ministerio Selim se reconoce por 2 cosas, que es la alabanza y la enseñanza. Porque de qué vamos a predicar si no sabemos de la palabra. Amén. El enemigo confrontó a Jesús en el desierto con la palabra. Y Jesús pudo refutarle porque sabía la palabra. Sí, también tenemos que saber palabra, no para contendernos, sino para reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Y al otro día, sábado 20, tienen los pequeñitos de la casa su culto de niños. Sábado 20, el culto de niños a partir de las 4 de la tarde, ahora que estamos en vacaciones, los niños a ir a su culto, a gozarse. Padre, llévelo porque de verdad que los niños se gozan su culto. Sábado 20, culto de niños a partir de las 4 de la tarde. Pero no se para ahí, porque el viernes 26 las damas tienen su culto de damas. Yo les dije que es un mes con muchas actividades, porque es que tenemos que estar en la iglesia haciéndole fiesta a nuestro Señor Jesús. Así que agende la fecha de todas las actividades del Ministerio Selim y de la Iglesia Cristo Sion del Ministerio Selim, y
Acompáñanos en el nombre de Jesús. Ahora, aquí en Creyente, Antonio, ¿cómo van a llegar a la iglesia si tú no das la dirección? Tremenda pregunta. Nuestra congregación está ubicada en la calle Logia, Amor y Trabajo, en Ensanche, Quisqueya, una fusión con Los Colonos, pero como punto de referencia al lado de la funeraria Inavis. Ahí está la congregación de la Iglesia de Cristo Sion, bajo la cobertura del pastor Huáscar González, junto a él su ayuda idónea, su esposa Yanelia Herrera de González, un grupo de hermanos bellos y hermosos que están allí con los brazos abiertos para recibirle a ti, amigo, a ti, hermano, a todo el que quiera darse cita a nuestra congregación en el nombre de Jesús. Y ahora estamos a través de Bendición FM 95.1, nuestro programa Creyente. Y yo estoy como enredado, tiene que ser el cambio de calor a frío. Y a través de nuestra página Facebook Creyente Radio, Facebook Live en tiempo real o más tarde de manera diferida, también nuestro canal de YouTube Creyente Radio 9, nuestra página de Instagram Creyente Radio 9. Hoy está aquí una persona parte del staff de Creyente, es mi teacher, volvió a ser mi teacher otra vez, y de verdad que me gozo porque el Señor siempre nos trae una enseñanza a través de nuestro teacher, hermano diácono, nuestra congregación Moisés Reyes. Hoy un mensaje interesante, cuando uno ve el título dice wow, pero de verdad que el Espíritu Santo lo usa grandemente y que el Señor lo guíe y que el mensaje llegue a las personas en el nombre de Jesús. Dios bendiga, hermano Moisés. Dios bendiga, hermano Moisés. Buen día. Amén, amén. Bendiciones para todos. Me gozo de estar aquí compartiendo. Lo he encontrado a ustedes muy alegres y gozosos. Muy activos. Energéticos. Es que en el Señor es gozo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso se contagia, eso es una bendición de Dios. Amén. De verdad que la Biblia dice que estemos siempre gozosos. Ahora, siempre van a existir cosas que van a atentar, que van a querer causar lo contrario, pero de nosotros es la decisión. La felicidad es más que un estado, es una decisión que se toma para tener el estado feliz. Amén. Independientemente cuáles sean las circunstancias. Si uno se lleva de circunstancias, de situaciones, va a tener poco tiempo de felicidad. Así es. O de gozo. Sin embargo, cuando la Biblia dice que estemos siempre gozosos, es porque existe la posibilidad de estarlo. Y es como un mandato, está siempre gozoso. Pero va a depender, repito, de las decisiones que nosotros tomemos o la actitud que tengamos frente a las situaciones o con la visión que veamos las cosas. Porque hay situaciones que uno la ve como problemas, pero realmente son oportunidades para crecer, para agradar a Dios y para ir a profundidades que Dios quiere que vayamos. Sin embargo, uno muchas veces huye. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Y a veces nosotros, en vez de resistir, hacemos lo contrario. Bueno, vamos a la cita base. No sé si ya la habían leído, pero en caso de que la hayan leído ya la voy a repetir. Y tengo como tema que no andar en la vanidad de la mente. Gloria a Dios. En Efesios 4, 17 y 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor, una vez más, por bendecirnos, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre, no solamente en esta cabina, sino tener alcance más allá, Señor. Mira a cada persona que está en sintonía. Padre, en este momento que estamos compartiendo tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien dirija, quien convenza, quien plante la palabra, y nosotros disponemos nuestros corazones para que seas tú, Señor, quien obre en nuestras vidas y selle tu palabra y podamos poner por obra, que traiga luz en las áreas que estamos oscuros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Gloria a Dios. Aunque es una palabra bien conocida, la vanidad, pero vamos a ver qué quiere, o sea, el significado de vanidad, o varios significados para recrear un poquito. Dice, falto de realidad, sustancia o entidad. O sea, algo vano es falto de realidad, o sea, es algo carente de significado, algo hueco, vacío, falto de solidez. Cuando uno lee lo que significa algo vano o andar en la vanidad, uno dice, ¿cómo yo voy a perder mi tiempo en algo vacío? O sea, es como si uno comenzara a sacar agua del mar a ver si llega a agotar el agua que allí hay, entonces está perdiendo tiempo. Y entonces cuando uno dice algo falto de solidez, de vacío, uno no quiere ocupar su tiempo en cosas como esas. Sin embargo, cuando uno ve, o sea, uno analiza su vida y se puede dar cuenta de que muchas veces dedica su tiempo a algo que carece de significado. Cuando aquí el apóstol hace un llamado y dice, requiero en el Señor que nosotros, en el caso de lo que hemos creído, que no debemos andar conforme a la vanidad de la mente. Entonces, que debemos caminar conforme a algo sólido, algo que tenga significado, algo fundamentado no en lo que nosotros entendemos, sino en la realidad, porque muchas veces yo hablo con algunas personas y ella decía, una hermana mía me hablaba y me decía que ella se sentía de una manera frente a una situación, y yo le digo, yo sé que tú te sientes de esa manera y tú estás fundamentado en cómo te sientes y actúa en consecuencia de. Ahora, según la realidad que yo veo y la que es, tú te sientes diferente a como debes sentirte. Entonces, pero en tu mente es una realidad y tú vives conforme a la realidad de lo que tú estás sintiendo. Pero tú tienes que filtrar si lo que tú estás sintiendo se corresponde con lo que es. Entonces, digo esto porque muchas veces nosotros estamos caminando de una manera en algunas áreas. Entonces Pablo dice, él le habla a la iglesia, él escribe a la iglesia de Éfeso, entonces él le dice un comportamiento, una actitud, una forma de conducirse que no debe ser como andan los gentiles, las personas que no conocen a Dios. Entonces nosotros, ya conociendo a Dios, tenemos que caminar conforme a la realidad bíblica, conforme no a los sentimientos, sino conforme a lo que dice la palabra. Hablando de sentimientos, cuando Dios crea al hombre, dice que se paseaba en el huerto y con frecuencia, ahora bien, un día se paseó por el huerto y Adán salió corriendo. Y entonces Dios trata de establecer una conversación con él y Adán le dice, tuve miedo y me escondí. Y entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estuve desnudo? ¿Quién te enseñó esto? Se activaron cosas en él que no estaban y consecuencia, estamos hablando de una sola cosa que se manifestó, que él expresa, tuve miedo y me escondí. O sea, en consecuencia del miedo que tuve, tomé una decisión y me escondí, se escondió de la presencia de Dios. Entonces, esto quiere decir, antes él no obraba así. Entonces se activa algo que es lo que está activo en toda la raza humana y hay una solución para ello, más adelante vamos a hablar. Pero sin embargo, en consecuencia de lo que él sintió, en consecuencia de eso decidió y actuó. Digo esto porque muchas veces nosotros, en consecuencia de lo que sentimos o creemos que tomamos decisiones. Entonces, tomamos decisiones vanas. Y Pablo dice, no andemos conforme a la vanidad de la mente. O sea, hay situaciones cuando uno está pasando por crisis, uno quiere solucionar las crisis o vivir la vida que uno, que uno anhela. Sin embargo, muchas veces, cuando uno quiere que las cosas sucedan de una manera determinada para uno sentirse mejor, tomas decisiones, por ejemplo, comienza compras compulsivas, hay unos que se refugian en esto, en aquello, o algo que
le remueva, que tenga chispazos de dopamina para sentir felicidad. Y esto no es sabio, porque eso es caminar conforme a la vanidad de la mente. Entonces nosotros como creyentes no estamos llamados a caminar conforme a la vanidad de la mente. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias. Y lo que tiene que gobernar los sentimientos son los pensamientos. Ahora, muchas veces nuestros pensamientos están inducidos por nuestros sentimientos, por eso le decía el caso de Adán. Consecuencia de su miedo, él tomó una decisión y se aparta de Dios. Ahora, él no planificó apartarse de Dios, sino que ya su mente era lo que estaba, sus sentimientos era lo que estaban induciendo los pensamientos. Y cuando esto sucede así, nosotros vamos a caminar con el entendimiento entenebrecido. O sea, cuando habla de entendimiento entenebrecido, habla en oscuridad. Ahora, nosotros somos hijos de luz porque Cristo es luz y está en nosotros. Ahora, pueden haber áreas que están oscuras, y digo esto porque Pablo le está escribiendo a una iglesia, en la iglesia de Éfeso, que le sugiere que no caminen así porque existe la posibilidad, aún siendo creyente, en caminar de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento. Y esto tenemos que filtrar con nuestra mente la palabra, si estamos o no fundamentados en la palabra. Él hace unos días compartía, el martes, que los discípulos que iban caminos a Emaús, 2 de ellos creo que era, iban tristes, y el Señor se le aparece y sus ojos estaban velados, y eran discípulos que estuvieron con Jesús, pero no pudieron reconocer al Maestro. ¿Por qué? Porque la profunda tristeza afecta y puede afectar la visión espiritual, de manera que uno esté con el Maestro está dentro de nosotros, y no podamos identificar con quién caminamos. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la tristeza, cuando uno está sumergido en una profunda tristeza, que todos pasamos por eso en algún momento. Ahora, ¿qué conduce nuestra vida en medio de la tristeza, en medio de la tribulación, en medio del dolor? Entonces hay que tener cuidado, porque los pensamientos tienen que estar lúcidos, pero fundamentados en la realidad bíblica, en la realidad de Dios. Por eso dice, ajeno de la vida de Dios. Triste decirlo, y penoso. Pero o sea, y digo, nos pasa dentro de la iglesia, a veces nosotros estamos en área que está ajeno a la vida de Dios, y Pablo dice que no recomienda, aconseja, sugiere que tenemos que caminar no en la vanidad de la mente. El otro día me reía mucho porque me estaban haciendo un cuento. Una niña de 4 años está en la heladería y está en un grupo, y la niña sabe que los niños siempre se buscan entre sí, y entonces hay 2 niños y ellas se ponen a hablar y eso, y 2 de los niños son un poquito, su inocencia a veces lo hacen, o sea, son un poquito crueles en un sentido, porque ellos no filtran como los adultos. Entonces 2 de los niños están jugando y la niña va y le dice, y están hablando, y uno le dice, tú estás gorda, y se comienzan entonces la niña se siente mal, pero 4 años ya, o sea, el bullying, ya ella puede, si le hacen eso, ya interpreta que eso está mal. Pero si le dicen que es muy delgada, a veces los que son delgadas se sienten acomplejadas, y así sucesivamente, ustedes conocen. El hecho es que ella se sintió mal y fue llorando donde la mamá, y la tutora que andan con los 2 niños se queda observando y le dice, le dice al niño que le dijo así, que la hizo sentir mal, ve y pídele perdón a esa niña. Y él dice que no. Entonces el primito va y se dispone y dice, yo voy a ir por él. Y va porque se identificó con lo que estaba padeciendo la niña. Entonces ella va y dice, mira, perdóname por lo que dijo tu primito, que sé yo qué. Ella como que se repuso un poco y después comenzó a establecer conversación, y entonces en medio de su conversación como que se reanimó y se olvidó de lo anterior. O sea, miren el poder cuando uno comete una falta ante alguien y uno va a enmendar. Eso, hermanos, repone no solamente al que se le faltó, si hay disposición, sino también a uno.
Entonces yo como que eso se quedó, entonces ella en sus diálogos comenzó a hablar y eso, y después dice, no, porque cuando yo era flaca, y comenzó, pero ella nunca ha sido flaca, ella no ha sido robusta. Entonces ya ella como que, lo que le provocó tristeza, a mí me dio mucha risa, pero me puse a analizar, y nosotros actuamos así. Lo que le provocó tristeza, dolor, llanto, o sea, con 4 años, ella con esa edad generó y creó un escenario donde ella se visualizó contrario a lo que la hacía sentir mal. Pero, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos viviendo una situación que nos aqueja, que nos hace sentir mal, que nos hace sentir triste? Uno recrea situaciones, la mente le juega un papel a uno que muchas veces uno como que tiene que despertar. O sea, procura hacer cosas que contrarresten y se mete en terreno, o se puede meter en terreno muy peligroso o delicado, donde puede ir a algo que solamente es real dentro de nosotros. Sueños, expectativas que no tienen fundamento, expectativas que no tienen que ver con la vida de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque queremos mitigar, queremos manejar esa tristeza, pero muchas veces de una manera inadecuada, con algo carente de significado, y de eso está el mundo lleno. Entonces, Pablo aconseja que no caminemos conforme a la vanidad de la mente. La mente, les repito, le juega un papel a uno que pone a recrear cosas. Cuando digo recrear cosas, uno quiere vivir, por ejemplo, con una mejor, no calidad de vida, con un mejor nivel de vida para mejorar la calidad de vida. Pero muchas veces nosotros, que eso lo he compartido muchas veces, queriendo tener un nivel de vida mayor, llámese cosas materiales, para mejorar su calidad de vida, a veces se mete en deuda o en situaciones que lo que hace empeorar la calidad de vida por querer tener un mejor nivel de vida. ¿Por qué? Porque tomas decisiones basadas en la vanidad de lo que recrea, de lo que quiere, sin fundamentar. Si la matemática no le da, pero uno a veces manipula los números. No, pero si yo hago esto, si yo hago aquello, y adquiere aquello que anhela porque entiende que va a ser más feliz. Entonces ahí tomó una decisión basada en la vanidad de su mente, y después cuando llega el problema le dice, pero ¿y cómo? ¿Y qué fue lo que tú hiciste? No, que yo pensé. Eso fue lo que tú pensaste y lo viste real, pero eso no era real. Entonces, por eso dice Pablo que los creyentes no podemos caminar conforme a la vanidad de la mente. Pero hay un auto boicot, como dicen, que a veces uno tiene que pasar por el filtro. Hablo esto, quizás no, estoy muy seguro que muchos que no son creyentes también escuchan. Nadie, absolutamente nadie sobre la tierra tiene la capacidad de autodirigirse de una manera correcta. Hay personas en lo social que son ejemplos, pero en algunas áreas se le genera una situación similar a la que estamos hablando y actúan con decisiones carentes de significado. El único que le da la capacidad, la gracia al ser humano para autoconducirse conforme a la vida de Dios es el mismo Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Aceptando a Jesucristo para poder tener una vinculación con Dios, que fue lo que se perdió en el jardín del Edén, y por eso Adán actuaba en consecuencia de lo que sentía y no en consecuencia de lo que sabía y un estado natural que Dios había creado en él, porque se activó algo que está activo todavía en la raza humana, pero el antídoto a esto se llama Jesucristo. Entonces, hablamos no solamente al pueblo de Dios, a los que ya conocemos, sino también a aquellas personas que no han conocido a Dios y han descubierto que a veces actúan en consecuencia de sus sentimientos o son arrastrados por ellos. Hay una solución, hay un mediador que conecta con Dios y restablece lo que pasó en el Edén, el error de Adán de desobedecer, y nosotros muchas veces cuando desobedecemos hay una solución, hay quien perdona, hay quien restaura, hay quien da vida y da vida en abundancia. Amén. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo dice, hablando de firmeza, o sea, ¿cómo nosotros podemos estar firmes? O sea, con una cabeza mareada, con una cabeza desmayándose, con una cabeza en algo incierto, ¿cómo hay firmeza? Entonces, en Efesios 6:16 dice,
él habla de varias cosas, pero dice sobre todo, dice tomar el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, él habla de una armadura. Entonces, aquí habla de un escudo, el escudo de la fe. Un dardo es como una flechita que se tira con las manos. Entonces, esos dardos de fuego se apaga con el escudo de la fe en Dios, la fe genuina. Pero si esos dardos de fuego entran, ¿qué va a suceder? Van a consumir cosas y el enemigo no anda desperdiciando sus dardos. Él los dirige y él sabe a dónde. Entonces nosotros no podemos evitar que los dardos lleguen, porque el enemigo anda tirando dardos. Entonces aquí no dice que Dios va a evitar que lleguen. No, dice que tenemos que tener nuestro escudo preparado para que cuando lleguen sean apagados. Amén. Porque si entran, van a dañar el fuego, y ese fuego no es el fuego de Dios que anda, porque son dardos de fuego del maligno. El maligno no tiene ni una puntica, un punto de bueno. Ahora, él se disfraza como ángel de luz para conseguir sus objetivos de maldad, pero él no es bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apagar esos dardos? Con el escudo de la fe. Y también dice que tomemos el yelmo de la salvación, o sea, es un casco y protege la mente. Habla aquí de los pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que proteger nuestra mente. ¿Cuántos dardos, cuántos pensamientos llegan a nuestra vida? Ahora, ¿cómo gestionamos nosotros esos pensamientos? Entonces, para estar firme, nosotros tenemos que tener una mente dirigida por Cristo. Protegernos la cabeza, o sea, tener el yelmo, el casco puesto siempre como soldado de Dios. Entonces, Pablo escribe aquí, y nosotros estamos llamados a vivir una vida en firmeza, pero para esto tenemos que tener los pensamientos, ser realistas conforme a lo que dice Dios en su palabra, no conforme a los designios de nuestra mente, no conforme a la afición, sino a la realidad. Entonces, la Biblia es lo que ayuda, y con el Espíritu Santo, a nosotros discernir discernir la afición de la realidad. Hermano, hay mucho sensacionalismo. Nosotros vivimos en un mundo que cuando uno ve cosas, analiza y ve comportamiento de uno mismo, muchas veces uno vive arrastrado o se puede dejar arrastrar por el sistema, y lo que evita este tipo de cosas es la palabra de Dios, sobre todo en estas recomendaciones y sugerencias que hace Pablo a la iglesia de Cristo, pero también alcanza a aquellos que no han creído, para que entiendan y puedan auxiliarse en el Señor, reconocerlo. Mire, uno con el Señor puede llegar a confundirse por la naturaleza. O sea, déjeme leer, casi ya voy terminando. Dice, Pablo también escribe en otra carta: así que, querido, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, o sea, el mal que está en mí. Pablo tenía la intención de hacer el bien, pero él halla una ley, que hay un mal en él que no se corresponde con lo que él quiere hacer. Es una lucha interna, y Pablo era cristiano ya, no era cuando él era Saulo. Entonces, la lucha él empezó después de ser cristiano, porque cuando él no era cristiano, andaba con los designios de su mente. Ahora él quería caminar diferente, y por eso él tiene la controversia que todos tenemos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, es como hay un dardo del fuego, pero hay un combustible en nosotros que si el dardo herta, comienza a arder. Entonces, él dice, hay una naturaleza y otra, y yo quiero que sea la de Dios. Pero hay que estar determinado, y firme en la fe, para que sea la vida de Dios que fluya en nosotros. Y por eso tenemos que ver este tipo de verso
en la palabra de Dios. Usted sabe que, hermano Moisés, que en días pasados alguien pedía la oración, y cuando pedía la oración, ahora que usted está hablando de la mente y cómo nos juega la mente un papel relevante a cada uno de nosotros, y esa persona pedía la oración por un ser querido, y cuando hablábamos en ese momento, alguien decía, hay que orar por su mente, por sus pensamientos. Entonces, muchas veces no creemos que esta parte es importante porque nos basamos más a lo mejor en un accionar de inmediato o en nuestro diario vivir o cómo caminamos. Pero analizando ese punto que usted está diciendo en esta mañana, es importante porque cuando esos pensamientos comienzan a crecer desde el fondo de nuestro corazón o comienzan a crecer en nuestra mente, pues comienzan inmediatamente a buscar un accionar. Entonces ahí cuando nosotros o nos desligamos o nos enfocamos en aquello que espiritualmente no es agradable, sino más bien a nosotros mismos. Entonces hay una madre en este momento que me escribió y ella está orando por su hijo, y escuchando al hermano Moisés siento decirle que ore por la mente de su hijo. Amén. Porque el enemigo es capaz de jugar con todo eso y poner pensamientos que justamente lo pueden llevar a perdición. Entonces, orar, porque a veces también tenemos que cambiar la oración. Orar para que sea el Espíritu Santo, para que esos pensamientos sean alineados al corazón de Cristo. A veces nos sentimos muy abrumados y tomamos acciones en nuestras vidas que justamente no son las mejores, porque dejamos que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Es importante que nosotros estemos cada día concentrados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. No sé si el hermano Moisés tiene algo que aportar más, pero sí vamos a estar orando, hermano Moisés, para que usted esté ministrando en este momento y orando por la iglesia, para que la iglesia tenga su mente alineada al corazón de Dios. Porque es relevante cómo nosotros nos estamos dejando llenar y dejando llevar por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos oyendo, por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y nuestra mente comienza en función a eso y a querer eso que estamos viendo o a querer o desear aquello que estamos escuchando. Entonces, para que nuestro hermano Moisés esté orando en esta mañana. Amén, amén. Muy importante lo que dice, hermana, porque nosotros muchas veces estamos orando. Miren, nosotros tenemos que orar. Dice la palabra que tenemos que orar en todo tiempo. Amén. Y dice velar en todo tiempo para no caer en tentación. Entonces, la tentación dice si alguno es seducido y atraído, o sea, puede llegar a cometer malas decisiones o caer en cosas. O sea, puede tener un comportamiento diferente al que debe tener por la seducción. Entonces las cosas empiezan en la mente. O sea, cuando ella decía que tenemos que orar por la mente, porque si la persona cambia la manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Entonces, nosotros queremos que, en el caso de la señora que está orando por el comportamiento que tiene su hijo, manifiesta cosas, es de acuerdo a cómo él piensa. Cuando él cambie sus pensamientos, que Dios lo puede hacer, va a cambiar su comportamiento. Entonces nosotros tenemos que enfocar la dirección de cómo oramos, porque ayer hablaba con una persona y me decía, hablando de Elías, porque Elías oró, y en el Nuevo Testamento se cita, dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones y debilidades, oró y el cielo dejó de llover por 3 años y medio. Y cuando él oró nueva vez, se abrió el cielo. Entonces, ¿quién oró? Elías. Un hombre como nosotros, amén, pero con una gran fe. ¿Quién cerró el cielo? Dios. ¿Quién oró otra vez? Elías. ¿Quién abrió el cielo? Dios. O sea, esto quiere decir que Elías, un hombre sujeto a pasiones y debilidades, oró y Dios obró. Y, o sea, entonces dice, así como Elías oró, en el Nuevo Testamento hacen referencia a esto, nosotros también, no mirando nuestras debilidades, sino la fe puesta en el Señor, esa madre o ninguno de nosotros puede cambiar a nadie. Así es. De hecho, lo que estamos hablando son controversias que nosotros tenemos porque queremos agradar a Dios, como también quería Pablo, y muchas veces
nos sentimos incompetentes, no podemos, y entonces nos postramos y a veces tocamos fondo porque no podemos y le decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor entra en participación, pero cuando uno se rinde de verdad. Entonces, hay que orar y Dios va a abrir o va a cerrar cuando oramos con fe y oramos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa madre y todas las madres y todas las personas que estén pasando por aflicción y tengan a alguien, porque a veces no es, la aflicción no es de uno. Mire, yo he hablado con varias personas que me dicen, no, yo estoy sufriendo de aquello, de esto. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, yo duré tantos años cuidando a mi mamá que estaba postrada en una cama. O sea, ella no tenía nada, pero iba a la farmacia cada rato. Ella no tenía nada, pero tenía que comprar pan para hacer esto, aquello. Y el estrés a lo cual fue sometida por ser codependiente de esa enfermedad, ella terminó enferma. Ay, gloria a Dios. Entonces, no fue que la mamá le pegó la enfermedad. No, es la dinámica que representaba cuidarla y tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Por eso la Biblia dice que estemos firmes. Pero ¿cómo vamos a estar firmes? Con pensamientos realistas y encaminándonos a lo que dice la palabra de Dios, amén, no conforme a lo que yo quiero y lo que me hace feliz en este momento. Entonces, hay caminos que son dolorosos. Jesucristo dice, o sea, ir a la cruz era doloroso, pero Pablo al final de sus días dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, Pablo murió a muchísimas cosas que para él resultaban más fácil decidir hacerlas, así mismo nosotros, pero eso da una garantía de vivir en una realidad, pero la realidad según Dios, no según nosotros. Entonces vamos a orar por esa madre, por todas las personas que están viviendo situaciones que todos vivimos. Quiero resaltarle algo, todos estamos pasando situaciones, lo único que la carga que uno lleva, uno cree que es la que más pesa, y no necesariamente, hay cargas que son más pesadas que otras, pero todo lo que marca la diferencia no es la situación que estemos viviendo, sino cómo manejemos, cómo gestionemos esas situaciones para encaminarnos a la vida que es de Dios y no de nosotros, que encaminarnos conforme a la realidad, no que nosotros creemos, sino a la que es, y toda está alineado a la palabra. Entonces, vamos a orar y pedirle al Todopoderoso que todos estamos necesitados de Dios y sin Dios nada, sin Cristo nada podemos hacer, pero en Él todo lo podemos, pero cuando aprendemos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, poder vivir, saber vivir en abundancia o en escasez, pero que haya contentamiento, porque la tristeza vela nuestra visión y no identificamos quién está caminando con o en nosotros. Jesucristo quiere socorrernos, sin embargo la profunda tristeza nos juega una mala jugada, pero el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, mantener la vida en contentamiento, independientemente cualquiera que sea la circunstancia. Esa madre está orando, se está acercando a Dios, y hay situaciones que llevan a uno a la oración. Ojalá que oremos sin tener situaciones, pero las aflicciones son necesarias, pero tenemos que agotar los recursos de Dios. Amén. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. De manera especial por todos los que están en sintonía, por lo que estamos aquí, Señor, para que entendamos y podamos buscar la realidad tuya, Señor, y no caminar, como dice Pablo, conforme a la vanidad de nuestra mente. La vanidad de la mente trae cosas vacías, carentes de significado. Perdemos el tiempo, Señor, y nuestra energía, nuestro dinero invertido en cosas vanas que al final, Señor, no proporcionan el bienestar, sino en el momento que lo hacemos. Pero cuando hacemos las cosas conforme a la vida en Dios, hay una garantía, hay certeza, hay seguridad, hay firmeza, Señor. Ayúdanos a ponernos las armaduras que tú tienes, las armaduras espirituales para poder resistir en el día malo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, de manera especial te presentamos a esa madre que pide la oración, o a la persona que refería mi hermana Milvania, Señor, que ore por la mente, para que el Señor es el único que tiene la capacidad de pueda transformar las mentes que están viviendo en una vanidad, Señor, y decidiendo, Señor, viviendo una vida de lascivia, de pornografía, de alcohol, droga, etcétera, Señor, todo lo que ocupe la mente, que no venga de ti, Señor. Nosotros
pedimos en esta hora que tú puedas organizar esas mentes, pero sobre todo que ellos se dispongan, Padre, para que tú puedas obrar y que sigamos orando con fe aún en medio de nuestras debilidades, como oró Elías, Señor. Elías oró y tú cerraste el cielo, Señor. De la misma manera nosotros presentamos cada una de las necesidades. Tú la conoces toda, Señor. Y sobre todo que nuestra mente sea transformada cada día conforme a tus designios y no conforme a los nuestros designios, que nuestros designios nos llevan a vivir en vida vanas, Señor, carentes de significado. En el nombre de Jesús te damos las gracias y sabemos que de ti recibimos, Señor. No conocemos todas las necesidades, evidentemente, pero tú sí las conoces. Todos los que están en sintonía, que están batallando con situaciones internas, que no pueden encauzarla debidamente, o tienen un familiar, Señor, lo cual lo tiene padeciendo, pero Señor, que deposite todas sus ansiedades sobre ti, que entiendan y entendamos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú no te olvidas de nosotros, aunque no te sintamos, tú estás ahí, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Sin tiempo para más, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Moisés. Gracias por esa poderosa oración en esta mañana y por ese tema que yo sé que ha hablado a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Feliz resto del día.